Bienvenidos y bienvenidas al nuevo seminario de Biología e Introducción a la Biología Celular. Hoy vamos a seguir profundizando en la organización molecular de las células y nos centraremos en una nueva familia de biomoléculas, los lípidos. Vamos a comenzar con una introducción general sobre los lípidos, qué son, cómo están compuestos y cuáles son sus principales características. Luego avanzaremos con su clasificación en dos grandes grupos, los lípidos saponificables e insaponificables. Esta distinción nos permitirá entender mejor sus funciones y dónde los encontramos en las células y en el organismo. En primer lugar, los lípidos son biomoléculas heterogéneas, es decir, muy diversas en cuanto a estructura y función. Sin embargo, tienen una característica en común. Son insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos no polares, como el éter o el cloroformo. Esta propiedad se debe a su estructura predominantemente no polar, formada por largas cadenas hidrocarbonadas o anillos bencénicos. Los lípidos más simples son los ácidos grasos, que funcionan como unidad estructural de muchos lípidos más complejos. En cuanto a sus funciones, los lípidos cumplen tres roles fundamentales. Por un lado, son una fuente concentrada de energía, ya que aportan más del doble de calorías que los carbohidratos o las proteínas. Por otro lado, son componentes clave de las membranas celulares y además participan en la señalización y o comunicación celular actuando como hormonas o mensajeros intracelulares. Como vimos, los lípidos son un grupo muy diverso de compuestos. Esta heterogeneidad química hace que clasificarlos no sea tan sencillo. Una forma común de organizarlos es según su capacidad de formar jabones. Así los dividimos en lípidos saponificables e insaponificables. Los saponificables, como los triglicéridos, fosfolípidos y ceras, contienen ácidos grasos y pueden formar jabones mediante una reacción química llamada saponificación, que ocurre en presencia de una base fuerte. Los insaponificables, en cambio, como los esteroides, por ejemplo el colesterol, los terpenos y las prostaglandinas, no tienen ácidos grasos, por lo que no participan de esta reacción. Aún así, cumplen funciones muy importantes en el organismo. Esta clasificación nos ayuda a entender mejor sus propiedades químicas y biológicas. Vamos a ver cada grupo con más detalle en las filminas que siguen. Dentro de los lípidos saponificables encontramos a los ácidos grasos, que son los más simples de este grupo. Están formados por largas cadenas hidrocarbonadas no polares que finalizan en un grupo carboxilo, lo cual les da su carácter ácido. Se clasifican principalmente según dos criterios. El número de átomos de carbono, que suele variar entre 14 y 22, siendo más frecuentes los de 16 y 18 carbonos. Y el tipo de enlace presente en la cadena. Si todos los enlaces entre carbonos son simples, hablamos de ácidos grasos saturados. En cambio, si presentan uno o más dobles enlaces, se trata de ácidos grasos insaturados. Esta estructura explica su naturaleza hidrófoba. Las largas cadenas hidrocarbonadas no interactúan con el agua, lo que resulta clave para la función de los lípidos en las membranas biológicas. Los ácidos grasos presentan una propiedad fundamental para la biología celular. Son anfipáticas. Si vieron el video introductorio, recordarán que esto significa que tienen dos regiones con afinidades opuestas. Poseen una región polar, el grupo carboxilo en este caso, que es afín al agua, hidrofílica, y una larga cadena hidrocarbonada apolar, que rechaza el agua, hidrofóbica. Esta dualidad condiciona su comportamiento en medios acuosos. Los lípidos tienden a organizarse de manera que las partes hidrofóbicas quedan alejadas del agua, mientras que las partes hidrofílicas se orientan hacia ella. Así, según el medio, pueden formar micelas, bicapas o monocapas. Ahora bien, no todas estas estructuras tienen el mismo rol.
Las micelas, aunque son una forma de organización lipídica, no forman parte de las membranas celulares. En cambio, las bicapas lipídicas sí constituyen la base estructural de la membrana plasmática. Esta propiedad no solo es clave en los ácidos grasos, sino también, como veremos más adelante, de otros lípidos que forman parte esencial de la estructura de la membrana plasmática. Otra propiedad clave de los ácidos grasos está relacionada con su longitud de cadena y su grado de saturación, ya que ambas características afectan su comportamiento físico. Cuanto más larga sea la cadena hidrocarbonada, menor será su solubilidad en agua y mayor será su punto de fusión. El punto de fusión es la temperatura a la cual una sustancia pasa del estado sólido al líquido. Por eso, los ácidos grasos saturados, como el palmítico o esteárico, suelen ser sólidos a temperatura ambiente, mientras que los insaturados, como el oleico, el linoleico o el linolénico, son líquidos. El ácido araquidónico, por su parte, es un ácido graso poliinsaturado que forma parte de las membranas plasmáticas, desde donde puede liberarse para originar moléculas señalizadoras, es decir, sustancias que actúan como mensajeros químicos dentro del organismo. Los ácidos linolénico y linoleico también son poliinsaturados y se consideran esenciales, ya que el cuerpo humano no puede sintetizarlos y por ello debemos incorporarlos a través de la dieta. Estas características determinan si son sólidos o líquidos a temperatura ambiente, así como también su rol biológico y su valor nutricional. Otra propiedad importante de los lípidos es su capacidad para participar en reacciones de esterificación. Esta reacción ocurre entre un ácido graso y un alcohol, generando un éster y una molécula de agua como subproducto. El grupo carboxilo del ácido graso reacciona con el grupo hidroxilo del alcohol, formando un nuevo enlace éster, como se observa en la imagen. Esta propiedad es clave en la formación de muchos lípidos complejos que abordaremos a lo largo del seminario. Además, se trata de una reacción reversible. Cuando el enlace éster se rompe en presencia de agua, hablamos de hidrólisis, y si ocurre en medio básico, se produce una saponificación, que veremos en breve. Aplicando esta propiedad química, encontramos dentro de los lípidos saponificables a los glicéridos. Estas moléculas se forman por la unión de un alcohol, el glicerol, con 1, 2 o 3 ácidos grasos, lo que da lugar a mono, di o triacilglicéridos respectivamente. Su principal función es actuar como reserva energética a largo plazo. Son muy eficientes en este rol porque son insolubles en agua, lo que evita efectos osmóticos indeseados, y tienen un alto contenido calórico, ya que producen más del doble de energía por gramo que los carbohidratos. Por eso, los triglicéridos se almacenan en el citoplasma celular en forma de gotas de grasa, que pueden utilizarse cuando la célula necesita energía. Esta imagen muestra de forma esquemática la reacción de saponificación, una de las transformaciones químicas más características de los lípidos saponificables como los triglicéridos. Recordemos que un triglicérido está formado por una molécula de glicerol unida a 3 ácidos grasos mediante enlaces éster. Cuando esta estructura se somete a una base fuerte como el hidróxido de sodio, se produce la ruptura de los enlaces éster. Como resultado, se obtienen una molécula de glicerol y 3 sales de ácidos grasos, que son justamente los que conocemos como jabones. En esta representación, los grupos R1, R2 y R3 indican que cada ácido graso puede ser diferente, lo cual da lugar a diversos tipos de jabones según la longitud y el grado de saturación de la cadena. Esta reacción permite transformar una grasa o aceite en una sustancia con capacidad detergente, capaz de formar micelas que atrapan y eliminan la suciedad. De este modo, vemos como un líquido neutro, sin función estructural ni señalizadora,
puede convertirse mediante un cambio químico en un producto funcional de uso cotidiano, el jabón. Dentro de los lípidos saponificables también encontramos a los fosfolípidos o fosfoacilglicéridos, fundamentales para la estructura de las membranas celulares. Estas moléculas están formadas por un esqueleto de glicerol unido a dos ácidos grasos, como los triglicéridos, y un grupo fosfato en el tercer carbono. Este grupo fosfato suele estar a su vez unido a otro grupo químico variable, representado como R, que puede ser colina, etanolamina o inositol, lo que define distintos tipos de fosfolípidos. Su estructura los vuelve anfipáticos, ya que como vimos antes, presentan dos regiones con afinidades opuestas. Las colas no polares e hidrofóbicas, formadas por los ácidos grasos, y una cabeza polar e hidrofílica, compuesta por el grupo fosfato y un grupo R, que en muchos casos tiene carga negativa. Gracias a esta doble afinidad, los fosfolípidos se organizan espontáneamente en bicapas en medios acuosos, formando la base estructural de todas las membranas biológicas. Los esfingolípidos son lípidos saponificables que, a diferencia de los fosfolípidos glicerídicos, no contienen glicerol. En su lugar están formados por una molécula de esfingosina, un alcohol de cadena larga derivado de la serina. Cuando la esfingosina se une a un ácido graso mediante un enlace amida, se forma una ceramida, que constituye la estructura básica de esta familia de lípidos. A partir de esta ceramida pueden derivar diferentes esfingolípidos según el grupo que se una al carbono 1. En este caso, la imagen muestra una esfingomielina, el único fosfolípido no glicerídico presente en las membranas celulares, en la que la ceramida se une a un grupo fosfocolina. Como todos los fosfolípidos, la esfingomielina posee dos cadenas hidrocarbonadas hidrofóbicas y una cadena polar hidrofílica, formada por el grupo fosfato y sus uniones polares. Este carácter anfipático le permite integrarse a la bicapa lipídica de las membranas, donde cumple funciones estructurales y participa en procesos de interacción celular. Además de los fosfolípidos y esfingolípidos, se encuentran los glucolípidos, otro tipo de lípidos saponificables con funciones clave en la membrana celular. Los glucolípidos se componen de dos cadenas hidrocarbonadas como los fosfolípidos, unidas a una cabeza polar que contiene carbohidratos, como se ve en esta imagen. En este caso, la parte hidrofóbica está formada por una ceramida, es decir, una molécula de esfingosina, como aclaramos antes, un alcohol de cadena larga derivado de la serina, unida a un ácido graso mediante un enlace amida. La región polar está compuesta por un glúcido. En función del tipo y la cantidad de azúcares que contienen, podemos distinguir cerebrósidos, cuando poseen un único azúcar, como la galactosa, o gangliósidos, cuando presentan un oligosacárido más complejo. Al igual que otros lípidos de membrana, los glucolípidos son anfipáticos, lo que les permite insertarse en la bicapa lipídica, especialmente en la cara externa. Desde allí participan en procesos de interacción célula-célula, reconocimiento antigénico y señalización. Los lípidos insaponificables se caracterizan por no contener ácidos grasos en su composición y por lo tanto son incapaces de sufrir saponificación. En lugar de estar formados por glicerol y ácidos grasos, derivan de la polimerización del isopreno, un hidrocarburo de 5 carbonos cuya unidad básica se repite en diferentes combinaciones. Uno de los grandes grupos dentro de los insaponificables son los terpenos. Estas moléculas están formadas por dos o más unidades de isopreno, unidas en general en orientación cabeza-cola. Los terpenos pueden tener estructuras lineales, cíclicas o mixtas, y cumplen funciones muy diversas en organismos vivos. Por ejemplo, la coenzima Q, o también llamada ubiquinona, que participa en el transporte de electrones en la cadena respiratoria, las vitaminas liposolubles A, E y K, el escualeno, precursor del colesterol,
y los pigmentos vegetales como los carotenos presentes en los cloroplastos. Debido a su naturaleza hidrofóbica, muchos terpenos se asocian a la matriz lipídica de las membranas, participando de procesos vitales tanto en células animales como vegetales. Otro grupo importante de lípidos insaponificables son los esteroides, que al igual que los terpenos derivan del isopreno, como dijimos antes, una pequeña unidad de 5 carbonos que se repite y se organiza en distintas estructuras. En este caso, el punto de partida es el escualeno, un triterpeno formado por la unión de 6 unidades de isopreno. A través de un proceso de ciclación, el escualeno se transforma en lanosterol, el primer compuesto que presenta la base estructural de los esteroides. Todos los esteroides naturales comparten una estructura central característica, llamada ciclopentano per hidrofenantreno o esterano, formado por 4 anillos hidrocarbonados fusionados, 3 de 6 carbonos y 1 de 5. Esta estructura no se encuentra libre en la naturaleza, sino que aparece como parte de sus diversos derivados funcionales, entre ellos los esteroles, que veremos a continuación como el colesterol. El colesterol es el principal esterol en organismos animales. Tiene una función clave en las membranas celulares, donde se intercala entre los fosfolípidos modulando su fluidez y estabilidad. A partir del colesterol, el organismo puede sintetizar otros esteroides esenciales, como es el caso de la vitamina D en su forma activa, las sales biliares que participan en la digestión de las grasas y las hormonas esteroides como los glucocorticoides, por ejemplo, el cortisol, producidos en la corteza suprarrenal, y las hormonas sexuales como los andrógenos, por ejemplo, la testosterona, y los estrógenos como la progesterona. Todos estos compuestos cumplen funciones vitales para el metabolismo, la regulación hormonal, la reproducción y la homeostasis del organismo. Para finalizar, y como vimos en los seminarios anteriores, las membranas biológicas separan dos soluciones acuosas de diferente composición química. Una puede ser el medio extracelular y la otra el medio intracelular. En las células eucariotas, este medio interno se encuentra compartimentalizado por membranas, formando organelas con funciones específicas. Las membranas están compuestas en gran parte por lípidos, que conforman la llamada matriz lipídica. Los principales lípidos que forman parte de esta estructura son fosfolípidos, esfingolípidos, glucolípidos y el colesterol. Todos ellos son anfipáticos, es decir, como mencionamos varias veces, presentan una región hidrofóbica y otra hidrofílica, lo que les permite organizarse espontáneamente en bicapas. Esto los diferencia de otras moléculas anfipáticas más simples que no forman bicapas, sino que tienden a formar micelas en medios acuosos. Como se observa en la imagen, los lípidos no están distribuidos de forma simétrica. En la monocapa externa predominan los esfingolípidos, los glucolípidos y la fosfatildilcolina. En la monocapa interna, en cambio, predominan la fosfatildilcerina y la fosfatildiletanolamina. El fosfatildinositol se encuentra en ambas monocapas y el colesterol, por su parte, se intercala entre los fosfolípidos de ambas capas, modulando la fluidez y la estabilidad de la membrana. Finalmente, es importante recordar que los componentes de la bicapa no están unidos por enlaces covalentes, sino que se mantienen en su lugar gracias a interacciones hidrofóbicas e hidrofílicas. Esta organización es lo que le otorga a la membrana su característica consistencia fluida, fundamental para permitir el dinamismo de las funciones celulares. En este seminario conocimos a los lípidos, moléculas muy diversas que cumplen funciones esenciales. Son fuente de energía, forman parte de las membranas celulares y participan en la señalización. Comprender su estructura y comportamiento nos ayuda a entender cómo se organiza y funciona la célula. En el próximo encuentro vamos a trabajar con otro grupo clave de las biomoléculas, las proteínas,
protagonistas de muchísimos procesos celulares.